Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, el canal del profe Yantara, donde aprenderás matemáticas de una forma más sencilla y entretenida. El día de hoy trabajaremos las funciones matemáticas, así que no te despegues. Funciones matemáticas. ¿Qué es una función? Las funciones son uno de los elementos más importantes dentro de las matemáticas y establecen la relación entre una cantidad que depende de otra. Corresponden a una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de X de un conjunto denominado dominio un único elemento de un conjunto B denominado recorrido. Un método utilizado para representar funciones es el diagrama sagital, el cual corresponde a una serie de gráficos donde se establecen relaciones entre los elementos de un conjunto de partida denominado dominio y un conjunto de llegada denominado recorrido a través de flechas. En las imágenes de la parte inferior de la pantalla se representan dos funciones matemáticas, donde el conjunto de partida denominado A corresponde al dominio de las funciones y el conjunto B, es decir, el conjunto de llegada, se denomina recorrido. En estos diagramas es posible apreciar que para cada uno de los elementos del conjunto A solo existe un elemento relacionado en el conjunto de llegada. Por esta razón podemos afirmar que estos diagramas representan funciones matemáticas. Ejemplos. Determinar si los siguientes diagramas representan funciones matemáticas. En este diagrama es posible apreciar que cada uno de los elementos del conjunto de partida, es decir, del conjunto A, se relaciona únicamente con un elemento del conjunto de llegada, es decir, el conjunto B. Por esta razón se puede concluir que el diagrama sí representa una función. En el segundo diagrama es posible apreciar que dos elementos del conjunto de partida, en este caso los valores 1 y 4, tienen respectivamente dos valores en el conjunto de llegada. Por esta razón no se cumple con la definición de una función, que establece que cada elemento del conjunto de partida puede tener únicamente un elemento en el conjunto de llegada. Por esta razón, el diagrama no representa una función. En el tercer diagrama es posible apreciar que, aunque el dominio solo cuenta con un elemento, este está relacionado con tres elementos del conjunto de llegada. Por esta razón, el diagrama no representa una función. En el último diagrama es posible apreciar que cada elemento del conjunto de partida está relacionado únicamente con un elemento del conjunto de llegada. Por esta razón, el diagrama sí representa una función. Y listo, hemos analizado los 4 ejercicios. Aplicaciones de las funciones. Las funciones se utilizan para modelar situaciones en las que se relacionan distintas magnitudes entre sí. Es decir, que a partir de los valores que toman algunas magnitudes, se obtienen otros utilizando fórmulas o expresiones matemáticas. Estas se utilizan para representar y describir diferentes sucesos, fenómenos de diferentes ciencias, entre las que se encuentran la química, la física, la demografía, las ingenierías y la economía. Representación de una función. Las funciones matemáticas pueden representarse de 4 formas posibles. Verbalmente, usando el lenguaje común. Por ejemplo, el triple del cuadrado de un número aumentado en 1.
algebraicamente, es decir, usando fórmulas o expresiones matemáticas. 3x² más 1. Numéricamente, es decir, a través de la construcción de una tabla de valores. Y visualmente, a través de la construcción de una gráfica. Ejemplos. Representar la función g de x, el triple de un número aumentado en 1, en forma algebraica, numérica y visual. Solución. Para convertir la función en forma algebraica debemos hacer una lectura correcta del texto, el cual establece el triple de un número aumentado en 1. El número es un valor desconocido, por lo tanto lo asociaremos con la letra x. La expresión el triple de un número corresponde a 3x y aumentado en 1 equivale a decir más 1. Por esta razón la función correspondiente es g de x igual a 3x más 1. Para la representación numérica construiremos una tabla de datos. En esta tabla de datos relacionaremos los valores que toma x, es decir, el dominio, y los valores que se obtienen al reemplazar estos valores en la función dada en forma algebraica. Es importante recordar que para completar la tabla se pueden utilizar los diferentes números reales y asignarlos como los valores para x. Luego obtendremos los valores de la imagen correspondiente, es decir, g de x, sustituyendo estos números en la expresión representada en forma algebraica y utilizando las operaciones correspondientes. En la parte inferior derecha de la pantalla se muestra el procedimiento para calcular el valor que toma la función cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 0. Para hacerlo se sustituyen estos valores en la función y se efectúan las operaciones correspondientes aplicando los algoritmos necesarios. Y repetimos este proceso hasta completar la tabla de valores. Para realizar la representación visual de la función es necesario tomar como referencia la expresión algebraica y la tabla de valores. Lo que haremos es construir un eje de coordenadas cartesianas y ubicar en él los puntos que aparecen en la tabla, teniendo en cuenta que en el eje horizontal se ubican los valores de x y en el eje vertical, es decir, el eje y, las respectivas imágenes, que corresponden a los valores de g de x. Luego trazamos una línea que una los puntos obtenidos y podemos deducir que la función corresponde en este caso a una línea recta. Ejemplo número 2. Representar la función f de x igual al doble del cubo de un número disminuido en 5 en forma algebraica, numérica y visual. Solución. Para realizar la representación algebraica de la función dada, haremos una lectura adecuada del texto. La expresión el doble del cubo de un número corresponde a un término desconocido, el cual será elevado a la 3 y multiplicado por 2. Luego a este resultado le disminuiremos 5, es decir, se le restará 5. Por esta razón, la expresión correspondiente es f de x igual a 2x a la 3 menos 5. El siguiente paso es realizar la representación numérica correspondiente. Para hacerlo, construiremos una tabla de datos y asociaremos la información para x y sus respectivas imágenes. En este caso, es posible usar cualquier número real y lo sustituiremos en la expresión dada en forma algebraica para obtener los valores correspondientes. Recordemos que se toman los valores y se sustituyen en la expresión 2x a la 3 menos 5, efectuando los cálculos asignados. En la parte inferior derecha de la pantalla se muestra cómo se determinan las imágenes para esta función cuando x es igual a menos 2 e igual a 0,5.
Repetimos este proceso para cada uno de los valores que aparecen en la tabla como valores de X y completamos la información. Para realizar la representación visual de la función dada, tomaremos como referencia la expresión y la tabla de valores obtenida anteriormente. Luego trazamos un eje de coordenadas ubicando los valores de X en el eje horizontal y los valores de la imagen, es decir, f de X en el eje vertical. Unimos los puntos obtenidos a través de una línea y podemos deducir que hemos finalizado la construcción de nuestra gráfica. Y listo, hemos terminado nuestros ejercicios. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.